Bienvenidos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día y ya listos para un tema más de salud en esta semana. Pues vamos a recibir el día de hoy al doctor José Alberto Rivero, egresado de la Universidad de Ciencias Médicas del Sancti Spiritus, República de Cuba, en la licenciatura en Medicina, también con número de cédula 130-83026, que está certificado en reumatología y también ortopedia. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Venimos precisamente de la clínica Artivida y vamos a hablar de lo que es artrosis de la rodilla. Pues una vez más, bienvenido al consultorio de Miguel. ¿Cómo ha estado usted? Todo bien, usted. Muchas gracias por la invitación. Pues listos para empezar a hablar de este tema que es algo que desafortunadamente aqueja a mucha población, Claro. ¿no? Quisiera que nos dijera específicamente qué es esta artrosis de rodilla y cómo identificarla. Sí, es un tema en el que insistimos mucho en tratarlo más seguido porque es algo que es muy común. Prácticamente casi que, por así decirlo, el 80% de la población pues padece de desgaste de la articulación, principalmente de la rodilla, que son las que más peso aguantan, soportan de nuestro cuerpo. Entonces, por así decirlo, la artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa del cartílago de esta articulación. Este cartílago, para que se entienda, es un cartílago que no va a recibir sangre, no recibe riego sanguíneo, ningún cartílago en ninguna articulación. Entonces, al carecer de esa proporción, de esa función de poder recibir riego sanguíneo, pues no va a poder nutrirse. Y al no nutrirse, pues no es como, por ejemplo, la piel u un órgano que sí recibe riego sanguíneo y entonces si se daña, pues puede cicatrizar, puede sanar y entonces pues puede recuperarse. Es lo contrario que sucede en el cartílago. Al no recibir esta nutrición que les confiere la sangre, nutrientes y demás, que ella se encarga de llevar por todo nuestro cuerpo para que esto no suceda, pues entonces al carecer de esa función, pues va a irse desgastándose gradualmente, principalmente después de que pasamos lo que es la etapa de los 35, 40 años, ahí empieza aún más acelerado este desgaste. ¿Ese desgaste es más común en hombres o en mujeres, doctor? ¿O a la par? Es algo que es en ambos sexos. Se tiene que, por ejemplo, en hombres, si son deportistas, si son futbolistas y demás, es más frecuente ver, sí, hoy en día, pues tanto la mujer como el hombre puede practicar deportes, pero en cuanto a cargar demasiado peso o realizar un deporte de un impacto mayor, pues ya en este caso, pues muchas veces, más frecuentemente, pues es el hombre quien lo realiza. Entonces, esta articulación se va a ver más sometida a un desgaste mayor. En el caso de la mujer, pues interfiere la parte de las hormonas. En este caso, pues también interfiere a que se vaya desgastando más rápido pues el cartílago, ya sea porque después de que pasan la etapa de la menopausia puede interferir en que ya nuestro mismo cuerpo pues no pueda autoabastecerse y entonces pues empieza a sufrir del desgaste de la rodilla o también pues el estrés, ya eso es para ambos. También interfiere en que este desgaste sea mucho más rápido. Pero ¿de qué forma el estrés contribuye precisamente a ser pues uno de los principales, digamos, factores de riesgo? Así, por así decirlo, el estrés, cuando nos vamos al estrés, nuestro cerebro es quien se encarga pues de secretar, es decir, él rige todo lo que nuestro organismo hace. Es decir, si el cerebro no ayuda a que nuestras glándulas secreten hormonas, a que nuestra sangre fluya correctamente, a que haya nutrientes en que obtenemos a través de la alimentación, porque sí, el estómago se encarga de digerir estos alimentos, de obtener o botar lo que se deseche, lo que no sea necesario. Pero si hay un desequilibrio en cuanto al cerebro, estómago, en cuanto al cerebro, obtención de nutrientes en la sangre, de lo que se puede llegar a diferentes lados de nuestro cuerpo, y en cuanto al cerebro, y ya sea glándulas, ya puede ser suprarrenal, ya puede ser el páncreas, ya puede ser tiroides y demás. Entonces, si hay un descontrol en esta comunicación, pues no va a funcionar bien, ya sea el estómago, la sangre no va a tener la calidad, por ejemplo, en cuanto a nutrientes que pueden ayudar a nutrir todo nuestro cuerpo, o las glándulas no van a funcionar correctamente. Entonces, si hay un déficit de esa comunicación, que principalmente el estrés es uno de los que más influye que haya un corte en esa comunicación, pues entonces sí es algo que hoy en día se tiene muy en cuenta y que sí afecta
Porque si nos comparamos con tiempos atrás, pues hoy se vive más estresado que antes. Claro. Es como que pensamos, las horas, los minutos se hacen más cortos y entonces tenemos que vivir más rápido, más apresurados y entonces eso nos estresa porque no llegamos a tiempo a algún lugar o porque no nos da tiempo a realizar todas las actividades que tenemos planificadas para un día. Y entonces, pues, en cierto caso, pues, nos estresa. Muy bien. Doctor, ¿qué otros síntomas suelen ser como de los primeros en aparecer en quienes padecen artrosis de rodilla? De los más comunes que nos pueda compartir. Lo primero es el dolor. Eso es algo que siempre va a estar, ya sea en un desgaste. Hay 4 diferentes grados de desgaste en una rodilla. Y en dependencia del grado en que nos encontremos, va a ser la intensidad del dolor y los síntomas que puedan aparecer. Por ejemplo, el dolor siempre va a estar. Es algo que desde que tenemos un desgaste grado 1, pues ahí tenemos el dolor. Otra cosa que puede haber es inflamación. No siempre hay inflamación, pero puede haberla. Y la crepitación. Es decir, el crujido, el chasquido en la rodilla por el roce, ya sea de los huesos o porque la misma rótula, cazuelita que tenemos ahí delante como protección de esa articulación, pues ella tiende a desplazarse cuando hay un desgaste, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Y entonces eso, como ella se acomoda cuando estiramos la pierna y la encogemos, ella sale y entra de su lugar. Y entonces ese roce que se provoca entre la cazuelita y parte del fémur, pues provoca que truene la rodilla. Es la acomodación ya sea del tendón de la rótula y la rótula en su lugar. Esto tiene mejoría, tiene curación y de eso quiero que nos platique durante los próximos minutos después de la pausa, porque hay muchas personas que están pasando esta situación porque así fue su trabajo, porque tal vez no se cuidaron, no tomaron las precauciones. Antes pues ni siquiera tomábamos precisamente ese tipo de precaución al momento de tener un trabajo o cierto tipo también de labor haciendo en nuestra vida, ¿no? Nos van a preguntar mucho estas situaciones porque ya de hecho nos habían llegado a hacer algunas preguntas respecto a esto. Si sí hay una manera de curar o si se tiene que vivir así, cómo lo tenemos que hacer, porque a lo mejor ya es demasiado el desgaste que se tiene en ese momento en las rodillas, depende también del tipo de actividad y la edad y varios factores que usted nos va a platicar, muchas cosas, ¿no? Que interfieren. Perfecto, pues estamos platicando con el doctor José Alberto Rivero acerca de lo que es artrosis de rodilla. Si tienen dudas, si tienen preguntas, ya lo saben, al 777-499-1991. Estaremos hasta las 12 del día con ustedes. Viene directamente de la clínica Artivida para que también en un momento más nos dé los datos de cómo podemos contactarlo, doctor, y por supuesto hacer una evaluación y una cita con usted. Así mismo. Vamos a la pausa. Regresamos al consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros el día de hoy hablando de artrosis de rodilla y miren, estamos platicando con el doctor ahorita fuera de lo que es el aire y pues le estaba preguntando qué pasa si nosotros al momento de estirarnos, por ejemplo, hice el estiramiento de los brazos y me tronó, ¿no? Y eso tiene alguna connotación de que me preocupe, doctor, porque no me duele, simplemente me truena. Es una situación que nos podría decir, porque seguramente muchos podemos hacer pues este tipo de movimiento. Inclusive también puedo hacerlo a lo mejor en algún punto con el pie. Y que te truene la rodilla. Ajá. No necesariamente tiene que tronar cuando hay un desgaste en el cartílago. Sino es, por ejemplo, cada articulación está unida un hueso al otro a través de ligamentos. Entonces también están los tendones que van desde el músculo al hueso y nos confieren lo que es la movilidad. Entonces, a la hora de realizar, adoptamos una posición y entonces a la hora de realizar un estiramiento o llevar esa articulación hacia otra posición, pues por la propia acomodación que tiene ese tendón o ese ligamento para adaptarse a esa forma que le estás dando, pues puede provocar ese tronido y no necesariamente tiene que ser por desgaste de articulación. Es decir, que se lo conferimos a algo que es acomodación del mismo en el lugar que le corresponde por la posición esa que le estás dando. ¿En qué momento nos tendremos que preocupar si ahorita lo acabo de hacer y ya me tronó, pero ¿en qué momento decimos, ay caray, esto ya no es normal? El síntoma cardinal de todo tipo de desgaste es el dolor. Ya. Es decir, que cuando hay dolor aparte del tronido, pues ahí sí nos preocupamos. Si hay un tronido sin dolor, sin inflamación, pues claro, no, es algo que normalmente podemos llegar a tener. Ok, y también otra pregunta que nos están haciendo llegar, doctor, ¿cómo se diagnostica la artrosis de rodilla y qué pruebas son necesarias? Sí, por ejemplo, en este caso, el diagnóstico de lesión para la artrosis de rodilla es la radiografía. En la radiografía nos va a decir qué tan separada puede estar el hueso, la tibia, del fémur.
y o la misma rótula o patela de el fémur. Entonces, esa separación nos indica en qué grado pudiese estar ese desgaste de rodilla. Y entonces es el principal diagnóstico que podemos realizar. Muy bien. Esto siempre con el acompañamiento de un médico, sobre todo por la interpretación, ¿no? Sí, claro, así mismo. Porque muchas veces vas a, por ejemplo, a algún laboratorio, igual te hacen el estudio y demás. Ahí, ¿cuál sería la recomendación si no se está yendo con un médico? Claro, lo que pasa ahí es, y que se ha dado en algunos casos, que viene la radiografía y tienen un desgaste, ya sea un grado 1 o grado 2, y entonces hay veces que el laboratorio no lo detecta bien, o no te dice exactamente en qué etapa está, y te pueden que dicen, no tiene nada en la rodilla, está negativo, o tiene un grado 1 teniendo un grado 2, o tiene un grado 3 y te dicen que está en un grado 2, y entonces eso nos puede interferir a la hora de realizar un tratamiento, porque ¿qué pasa? Si estamos en un grado 3, por la radiografía, por la imagen que vemos, y el laboratorio nos dice, no, está en un grado 2, pero si estamos en un grado 3, el último grado que viene ya sería el grado 4. Entonces es un desgaste total, ya están los huesos pues bien próximos, no queda tanto cartílago y hay que protegerlo lo más pronto posible para evitar que termine en un grado 4. Entonces, si nos quedamos con que dice el laboratorio grado 2, estamos a la mitad de desgaste, todavía tenemos tiempo. No es así si llegamos a estar en un grado 3. Y entonces muchas veces pues no es tan exacto el resultado que te pueden dar en el laboratorio. Muy bien. Y hablando precisamente de las etapas, ¿nos podría como explicar un poquito más estos grados del 1 al 4? Claro. Principalmente, por ejemplo, tenemos del 1 al 4 en la etapa del desgaste de la rodilla. Estos grados se van a ver principalmente por el grosor que vamos a tener de cartílago y nos va a dar la separación que tenemos entre un hueso y otro. En este caso, puede haber unión entre un hueso y otro, es decir, puede haber disminución de esa separación, no solo porque haya desgaste del cartílago. Por ejemplo, si somos deportistas o si nos damos un golpe fuerte en la rodilla por un accidente o por un golpe que nos demos, entonces eso puede provocar que haya rotura de lo que son los meniscos. En este caso, los meniscos son, como por así decirlo, es como una contención, una barrera que tiene el cartílago, porque el cartílago es como una gelatina. Entonces eso tiene que tener una contención para que no se salga del lugar. Entonces, si este menisco se rompe, pues el cartílago va como que a salirse por la misma presión que hay entre las dos rodillas. Y entonces, al salirse, pues va a disminuir. Es decir, vamos a tener un cartílago que normalmente antes estaba normal, pero por esa rotura ya se regó, por así decirlo, y entonces nos da como un grado menor a lo que normalmente pudiéramos tener. Es decir, que nos da que estamos en un grado 3 porque estamos en grado 2 anteriormente, pero por esa rotura como que se regó el cartílago, se aplanó más, y entonces pues nos da la radiografía que tenemos un grado 3. Ya ahí en ese caso, para detectar que hay una rotura o demás, pues ahí pudiéramos hacer un ultrasonido o una resonancia magnética, ya son más específicos para ver esa parte blanda que tenemos en nuestro cuerpo, como puede ser el cartílago, los meniscos, los ligamentos, los tendones, que nos da una mejor información para, en estos casos, claro, siempre hay que valorar al paciente, saber si el dolor le comenzó de la nada, porque ya por su edad, o si es alguien que practica deporte o que apareció después que se dio algún golpe o tuvo algún accidente. Siempre es de mucha importancia saber diagnosticar y ver por qué el paciente está acudiendo a nuestra consulta. No es solo decir, sí, te hacen un rayos X y ya, porque ese nos va a decir en qué etapa, pero es decir, sí, puede ser lo que decía, por desgaste puro del cartílago, o puede ser porque haya sufrido alguna lesión y que le haya llevado a otras complicaciones, como puede ser rotura de meniscos y demás. Doctor, ¿qué tipo de preguntas se les hace a los pacientes cuando van al primer diagnóstico o valoración? Porque solemos no acordarnos, a veces a propósito, por pena o por cualquier otra situación, o miedo inclusive de que nos digan que es bastante más peligroso o en ese momento pues muy urgente que tengamos algún tipo, hasta cirugía tal vez, ¿no? Sí. Y mentimos al momento de estar en una entrevista con un médico para un diagnóstico o valoración. ¿Qué se le pregunta y cuál sería el consejo que nos daría a nosotros como pacientes de no tener miedo a decir lo que pasó realmente? Claro, así mismo. A ver, primero que todo, siempre que un paciente vaya con dolor, hay que hacer una semiología del dolor, es decir, investigar ese dolor. ¿Cómo fue que empezó ese dolor? Si el dolor vino precedido a un golpe o si empezó de la nada. Nos levantamos un día y empezamos con dolor. O el dolor, estábamos sentados, nos fuimos a poner de pie, o nos da en las noches, cuando más frecuente
hay personas que te dicen, te refieren, estaba acostado, me viré de lado, pegué las dos rodillas y comenzó el dolor. Me duele, no las puedo pegar, tengo que acostarme boca arriba con las rodillas estiradas para que el dolor no aumente. Y entonces eso es muy importante porque nos va a decir qué tipo de lesión puede haber. Ajá. Y cuáles y qué proceder de tratamiento o de imagen es el que más se le adecua para poder hacerle, no es decirle, te haces un rayo X, un ultrasonido y una resonancia magnética, porque al final va a ser muy costoso para el paciente, sino poder orientarlo a qué es lo que mejor se le adhiere a su problema y entonces pues a partir de ahí pues empezar con el tratamiento. Muy bien. Por aquí nos llegan preguntas también. ¿Qué tengo que hacer en mi caso? Me dijo la doctora que no tengo líquido y mis huesos rozan y el dolor es muy fuerte. A ver, en estos casos hay diferentes tratamientos para tratar la rodilla. Podemos ir desde un tratamiento de analgésicos. Incluso nos manda una radiografía, ¿eh? Claro. A ver, doctor, si puede verla. Digo, no la podemos mostrar ahorita a la cámara, pero ya con esta imagen a lo mejor se puede dar una idea de esta situación. En ese caso sí, pues sí están rozando los huesos, pero habría que ver, tenemos una radiografía de lado. Ahí podemos ver que hay roce de esa parte, es decir, que están bastante pegados, que pudiéramos estar entre un grado 3 y 4 de desgaste de la articulación. Entonces, hay que valorar que, por ejemplo, tenemos varios tratamientos para tratar la articulación. Si hay dolor, si hay inflamación, pues podemos usar desde analgésicos para quitar el dolor, antiinflamatorios para quitar la inflamación, pero eso es solo algo temporal. Claro. Es algo que nos va a ayudar en el momento que usamos ese medicamento. Es decir, a la rodilla pues no le va a conferir ningún tipo de protección. Pero entonces hay otros tratamientos que ya entran en estos casos, como puede ser el plasma rico en plaquetas, que ayudan ya internamente, porque ya sería en este caso pues infiltrado en la rodilla, internamente a la recuperación de ese cartílago. No es que va a volver a crecer, no, desgraciadamente eso no lo podemos obtener de esta forma, pero sí lo va a cicatrizar, lo va a ayudar a que se desinflame y con esto pues se quita el dolor. Entonces ahí estamos protegiendo de cierta forma el cartílago y evitamos que siga avanzando ese desgaste. Ahora en este caso, cuando hay mucho roce de hueso, el líquido pues no está de la forma que queremos. Mira, hay algo en el líquido sinovial que es el quien se encarga, un líquido que tenemos en todas las articulaciones. Su función es la lubricación. Entonces, este líquido sinovial, desde que empieza a haber desgaste grado 1, ya no tiene la calidad que normalmente tenía anteriormente cuando teníamos, no sé, 20 años, 25, 30. Entonces, al no tener esa calidad, ya no lubrica bien la articulación. Entonces, necesita reponerse, es decir, intercambiarse por algo que sí ayude a lubricar. En este caso, pudiera entrar lo que es el ácido hialurónico, la terapia con ácido hialurónico. Es una terapia, es un lubricante que se infiltra en la rodilla y entonces sustituye el líquido sinovial y ayuda con la lubricación. Solo hace eso, no desinflama, no cicatriza, nada de eso, sino que lubrica la articulación y evita que el roce entre estos huesos siga traumatizando el cartílago, es decir, siga desgastándolo. Entonces, pues sí nos puede ayudar. En ese caso, pues no puede ser, ya sí, tenemos un grado 4 de desgaste de la articulación, que principalmente se ve en una radiografía con vista anterior de la rodilla. Entonces, si llegamos a ese punto, pues desgraciadamente pues es la cirugía, porque también sí, en este caso pues tenemos que decirle la verdad al paciente, no podemos decir, mira, te vamos a tratar con un desgaste grado 4, con plaquetas, con ácido hialurónico, con células madres, si fuese el caso, no le va a hacer nada, porque ya no hay cartílago que proteger. Ya están los dos huesos pegados y el cartílago desgraciadamente ya se desgastó. Entonces ahí ya lo que viene pues sería la prótesis de rodilla, que es algo que por eso siempre no solo esperar a que tengamos demasiado dolor, a que la rodilla esté inflamada, que parezca, por así decirlo, no sé, una maceta. Entonces, si podemos llegar a evitar eso, pues es mejor tratarse a tiempo. Sí, siempre la prevención es importante y no dejar pasar o curarnos o quitarnos el dolor momentáneamente y nuevamente después de cierto tiempo volver al dolor y a este padecimiento que se va convirtiendo o va avanzando en los niveles que nos está compartiendo. Doctor, ¿qué papel juega la genética en el desarrollo de la artrosis de rodilla? ¿Esto también puede ser hereditario? ¿Hay situaciones como esta o todo viene a partir del desgaste de acuerdo a las ocupaciones o situaciones o estilos de vida que tenemos? Principalmente es en cuanto a estilo de vida y ocupaciones que tenemos, deporte que realizamos y demás. La genética no es
algo que influya en el caso de artrosis de rodilla. Ya si nos vamos a lo que es la artritis de rodilla o artritis reumatoide, pues ahí ya sí influye, no es lo principal, lo que más desencadena la artritis, pero sí tiene una influencia un poquito más elevada. Sí hay personas que te dicen, sí, pero mi mamá o mi papá sí padeció de esto y entonces pues, yo tengo miedo de padecerlo también en la artrosis, en el caso de artrosis. Pero bueno, puede ser una coincidencia. Sí. No necesariamente tiene que ser porque tu mamá lo padeció o papá y entonces tú lo vayas a tener. Si fuese la artritis reumatoide, pues ahí ya sí, la genética es algo que se tiene muy en cuenta. Muy bien. Entonces sí tiene que ver con estilos de vida, por ejemplo, como puede ser tipo de calzado que utilizamos. Si llegamos a tener alguna desviación en la columna, como puede ser una escoliosis, pues eso puede provocar un cierto desnivel en nuestros miembros inferiores y puede ser que nos apoyemos más sobre un miembro que sobre el otro. Y entonces eso puede provocar un desgaste más acelerado de una rodilla que de la otra. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Porque creo que es algo que a lo mejor puede ser muy común, que no vayamos a que estemos, no sé si con un quiropráctico, alineados, y así no la pasamos todo el tiempo y nos damos cuenta a lo mejor, inclusive desde los pequeños, que una parte del zapato o el tenis se gasta más que el otro. ¿No? Hay bebés que, por ejemplo, nacen con lo que es el pie varo o equinovaro o equino. Sí. Entonces, en este caso es un ángulo que tiene el pie que no sería el ideal, donde no lo apoya como debe ser, o no tiene el arco que debe de tener el pie para que todo esté en su forma, en línea y compensado, por así decirlo. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto porque si ahorita no, es un bebé, es alguien pequeñito, no le molesta, ya se acostumbró a tener, como quien dice, el pie de esa forma, pero en un futuro le va a traer complicaciones, como puede ser desgaste de cadera, que ha tenido pacientes de 25 años con un desgaste ya de prótesis de cadera, producto a que nunca utilizó un calzado, a que nunca utilizó una forma de corregir ese desnivel que traía en sus miembros o esa forma que tenía ese pie. Y entonces, pues en una edad muy temprana, pues someterse a lo que es una cirugía de cadera, una prótesis de cadera, pues es algo bien engorroso. Entonces sí, siempre hay que tener en cuenta que si el bebé pues gasta más una parte de la suela del zapato que otra, o que si lo ves y camina un poquito chuequito, o que si se sienta de frente o se para de frente a ti, ves que tiene un hombro más elevado que el otro, pues en ese caso sí hay que fijarse en que si puede llegar a tener un problema de columna, un problema en el pie, y entonces pues corregirlo. Se pueden corregir con plantillas, con fajas en el caso de columna, que pueden ayudar a que esta columna, sí, ahorita está chuequita, pero en un caso de un bebé que todavía está creciendo, puede corregirse con el tiempo en un futuro. Pero ya claro, una persona adulta pues sí, se corrige con plantillas para compensar ese desnivel y que el peso siga cayendo parejo en los dos miembros, no siga cayendo más de un lado que del otro. Muy bien, doctor. ¿Qué tipo de calzado es el ideal? Yo sé que las modas nos hacen que utilicemos tenis, zapatos, botas, zapatillas y demás que sabemos que le están haciendo daño a nuestro pie, inclusive, pues por supuesto, a nuestra pisada, las rodillas, columna, cadera y demás, pero los utilizamos en demasía porque está de moda o porque nos gustó ese diseño o lo utiliza la gente que admiramos y demás. ¿Cuál es el calzado ideal y recomendable, más allá de en algún momento utilizar como pues los tenis o zapatos o zapatillas que estén de moda? Por ejemplo, mira, en cuanto a calzado, en una persona que no tiene ningún tipo de problema ya tanto en su columna, en su pie, principalmente va a afectar más a las mujeres. Okay. En este caso, por el uso de ¿qué? De tacones. Sí. En este caso, pues el uso de tacones pues, va a provocar un ángulo en el pie donde la rodilla se va a someter a un mayor esfuerzo, a una mayor presión, y entonces esto puede llegar a desgastar, pues que ese desgaste pues sea mucho más acelerado en el caso de mujeres. Ya en el caso pues de usar un tenis o un ya más o menos un tenis acolchonado como lo que hay hoy en día, cómodo, pues no provoca tanto daño en lo que son las articulaciones. Ya, por ejemplo, si usamos unos zapatos pues muy pegados al piso, muy duros y demás, pues sí puede llegar a provocarnos algún problema en un futuro. Pero en este caso, cuando nos vamos a la parte en cuanto al calzado, pues ya sí las mujeres son las que más sufren, o las que más pueden llegar a sufrir en un futuro si trabajan con tacones durante todo el día y demás. Y también algunos, a lo mejor, obreros que trabajan con botas, que incluso utilizan casquillo, ¿no? Que son cosas muy duras que ayudan, es decir,
que no ceden a la forma en que tú tienes tu pie, Sí. sino que a la hora de meter el pie es la forma que tiene la bota porque está muy dura, porque no te deja ceder producto a eso, porque Claro. tiene que tener eso como protección. Y entonces eso pues sí puede llevar a que en un futuro pues padezcan de problemas de desgaste de la articulación. Muy bien, doctor. Pues bueno, miren, para mayores diagnósticos y consultas, favor de comunicarse con él, con el doctor José Alberto Rivero. El teléfono al cual se pueden comunicar ustedes es el 777-907-9212. En este momento que estamos platicando con él, si puede ser un mensaje de WhatsApp al 777-907-9212. Y una vez ya terminado el consultorio, pueden inclusive hacerle la llamada, y lo pueden visitar en Río Mayo 803 en la colonia Vista Hermosa. Es precisamente el doctor José Alberto Rivero que está platicando con nosotros de la clínica Artivida. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos ya con el último bloque. Si tienen preguntas, aquí está el momento, aquí está el especialista con nosotros en el consultorio de Miguel para que pues no nos quede ninguna duda e inclusive pues poder tener un diagnóstico más certero y tener una consulta con él para pues disipar este tipo de cosas que nos llevan de repente a estresarnos, a vivir en incertidumbre, en ansiedad, porque no sabemos si realmente el dolor que estamos sintiendo pues sea fase 1, 2, 3 o 4, o si realmente solamente es un tronido pues regular. Claro. Nada como un buen diagnóstico con un especialista como el doctor. Vamos a la pausa y regresamos. 777-499-1991 para sus preguntas y dudas a través del 777-499-1991. Seguimos en el consultorio de Miguel. Ya en la parte final, doctor, y nos siguen llegando preguntas respecto al ácido hialurónico, si se inyecta directo en la rodilla y cuándo se debe de aplicar. Sí, así mismo es. Como bien dice, sí se inyecta directo a la rodilla. Es lo que estábamos hablando anteriormente, por ejemplo, que la rodilla es en este caso el cartílago, que es lo que queremos nutrir a través del ácido hialurónico, que queremos ayudarlo a que se lubrique y que no haya tanto desgaste del cartílago. Pues entonces, si no le llega sangre, todo lo que podamos consumir a través de vía oral o inyectado o intramuscular, pues no nos va a favorecer en mucho, a no ser que lo pongamos directamente dentro de la rodilla. Es decir, dentro del lugar que queremos que realice esa acción. Okay. Entonces también sí, podemos tomar muchos medicamentos que contienen colágeno, ácido hialurónico, son suplementos que ayudan y que siempre se recomiendan y que sí son buenos para ayudar a que, por ejemplo, una vez que pongamos, me gusta usarlo así, porque no es lo mismo que te diga, sí, te lo vas a tomar todos los días, colágeno, suplemento alimenticio, ácido hialurónico y demás, y te va a hacer algo. No, como tal es, lo que logramos con estos suplementos alimenticios es regular las necesidades de nuestro cuerpo de reabsorber lo que pongamos en la rodilla. Es decir, si ponemos el ácido hialurónico directamente en la rodilla y empezamos a tomar suplementos, ya sea en tableta, en polvo, como venga, de ácido hialurónico, pues ya tu cuerpo no va a tener tanta necesidad de ir a reabsorber ese que está en la rodilla y te puede durar pues mucho más tiempo. Okay. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, desgraciadamente, porque muchos dicen, le tienen miedo a la infiltración, le tienen miedo ¿Por qué hay miedo? Porque piensan que les va a doler mucho. Entonces, ¿duele? Como tal, sí, a ver, es algo que todo piquete duele, ¿no? Pero en comparación con un piquete en la pompa, a un piquete en la rodilla, creo que duele más el de la pompa. Es decir, ahí en la pompa tenemos que atravesar fibra muscular. Ok. Piel y fibra muscular. Entonces, el músculo es duro. Y si duele, y una vez que te saca el piquete, pues te puede hasta tumbar la pompa. Dices, ay, no puedo caminar hasta que se te pasa el dolor. No pasa así en la rodilla. En la rodilla, pues sí, te puede doler si llega a estar muy inflamada. Okay. Es como que le eches un poquito de alcohol a una herida para limpiarla. Te va a arder, ¿no? Pero solo en la rodilla hay que atravesar piel. Ya, allá adentro es como, por así decirlo, un hueco, por así decirlo, que solo atraviesa la piel y llegas y echas a un espacio y estás echando el medicamento. Entonces no es lo mismo que un piquete en la pompa que un piquete en la rodilla. Y que siga el dolor en la rodilla y así, además siga... que siga pues, el desgaste y desgaste. que terminemos en una cirugía. Claro. Es lo que pasa. Ahora, hablando de cirugías, ¿cuándo es recomendable considerar tratamientos quirúrgicos como la artroplastía? Por ejemplo, la parte de la cirugía siempre es recomendable llegar a cuando llegamos a una etapa 4. Okay. Ahí es cuando único es recomendable la cirugía. Porque desgraciadamente la cirugía es algo que
puede que quedes bien, puede que quedes mal, es como una balanza, un 50-50. Entonces, no a todo el mundo le va a favorecer, o una persona joven que de unos 40 a 45 años hacerse una cirugía, y que una cirugía esté programada, una artroplastía esté programada para que solo tenga una duración, puede durar 20 años, no sabemos, pero que esté entre los 10 y los 15 años. Entonces, no es algo, todavía le queda por vivir a una persona con 40, 45 años. Es decir, va a desgastarse esa prótesis, va a necesitar pues reemplazar. Es como un cartílago, por así decirlo, una gomita que se le pone entre la prótesis de rodilla. Ajá. Y entonces va a ver que va a tener que reemplazarse, y entonces todavía va a estar pues una persona que todavía va a estar pues como quien dice, activa. Sí, por supuesto. Entonces por eso es recomendable, primero que todo, en una persona mayor de edad, no con 80 y tantos, 90 años, porque ya sí ya es una persona demasiado mayor que puede tener complicaciones por la anestesia y demás, pero si una persona, es decir, que como que dice ya está retirada, o que ya no va a seguir trabajando, no va a seguir realizando esfuerzos. Okay. Entonces siempre es recomendable en esos casos. Mientras perfecto. Se puede evitar, lo ideal es evitarlo. Muy bien. ¿Cómo influye el peso corporal en el desarrollo y progresión de la artrosis de rodilla? Porque es algo que también nos comentan, hablando del sobrepeso. Eso es algo muy importante. A ver, ¿qué pasa? La mayoría de las personas que sufren de este padecimiento son personas sobrepesas u obesas. Entonces, en este caso, no es lo mismo una persona... ¿Y este sobrepeso ha existido de toda la vida? Claro. Okay. A ver, no es lo mismo algo de que una persona normal que tenga un peso acorde a su talla, que esté dentro de un índice de masa corporal normal, que vaya a realizar un deporte o que vaya a cargar un peso en ese momento. Y es así, y se puede desgastar la rodilla, producto a ese momento que está realizando esa carga pesada. Entonces imagínate una persona que esté por encima de lo que nuestro cuerpo puede soportar, es decir, que esté por encima del índice de masa corporal normal que tenemos, que podemos llegar a tener, y entonces desde que nos paramos de una silla, desde que nos levantamos en la mañana en la cama, pues ¿quién sufre todo eso? Pues la articulación de las rodillas, todo el peso que hay ahí, la columna también, la cadera también, pero en este caso más abajo están las rodillas y más sufren ellas. Entonces, si una persona que, por ejemplo, tenga un sobrepeso o que tenga obeso o que sea obeso, pues lo recomendado, aparte del tratamiento que se le puede realizar en su rodilla, pues es bajar de peso. Hay muchas personas que tienen una incapacidad para bajar de peso. Como si ya he hecho dieta, he ido con nutriólogo y al final no bajo de peso. Claro, hay que ver diferentes puntos. No solo hay personas que tienen el metabolismo pues un poco más lento que otras, y entonces con un poquito que coma pues ya es suficiente como para que le impida bajar de peso. Pero bueno, también hay medicamentos, hay hasta cirugías que se hacen para recortar el estómago y demás, que sí van a ayudar, porque sí es necesario bajar de peso. No es que ya te hago este tratamiento y ya vas a quedar, sí, te va a ayudar, pero tu peso va a seguir impidiendo de que ese tratamiento siga ejerciendo una acción durante un tiempo más largo y que el cartílago pues siga estando en buen estado. Entonces sí es necesario el bajar de peso, lograr un control del peso, y el que tenga un peso controlado pues de evitar subir de peso. Y también hay alimentos, por así decirlo, que influyen también en el desgaste más acelerado de la rodilla. Doctor, tendríamos que invitarlo, lo vamos a tener que invitar porque queda precisamente pendiente eso que mencionaba de los alimentos, la parte de los ejercicios recomendables y no recomendables, o si se debe de hacer ejercicio o no, pero ya se nos terminó el tiempo en el consultorio el día de hoy, doctor. Le quiero agradecer mucho que esté con nosotros y lo invitamos para que regrese para hablarnos precisamente de estos temas que quedan pendientes y otras preguntas que tenemos. Es el doctor José Alberto Rivero. Recuerden que es egresado de la Universidad de Ciencias Médicas del Sancti Spiritus, República de Cuba, en licenciatura en Medicina y certificado en reumatología y ortopedia. Y pues vino a presentarnos también lo que es esta clínica Artivida, que ustedes pueden precisamente agendar una cita a través del WhatsApp o el teléfono 777-907-9212, 777-907-9212, y se encuentra ubicado en Río Mayo 803 en la colonia Vistahermosa. Un mensaje importante que nos quiera brindar para toda la gente, para que tengamos y mejoremos nuestro estilo de vida y pues evitemos en lo más posible
pues esta situación en nuestras rodillas. No sabemos, como bien lo ha dicho, pues desgaste de forma natural también de esa parte de nuestro cuerpo, pero cosas que nos debe de ayudar también a pues sufrir lo menos que podamos. Así mismo. Lo primero es no normalizar el dolor. El Muy dolor bien. no es algo normal, es algo que siempre nos está indicando, es como una advertencia de que tenemos algún problema. Claro. Entonces, que sepan de que hay tratamientos que existen, que hay tratamientos que nos ayudan a evitar que el dolor disminuya, que el desgaste no siga avanzando, porque Sí. eso es lo primero que queremos hacer, evitar que el desgaste siga avanzando. Sí. Entonces, con estos tratamientos que realizamos en Clínica Artivida, pues ayudamos en ese caso a que el paciente principalmente pues evite lo que pudiera ser una cirugía de rodilla. Ok. Si estamos a tiempo, pues lo ideal es rápidamente acudir con nosotros para que podamos ayudarlo, para que podamos indicarle qué tratamiento es el que más se le ajuste a su problema, a su tipo de desgaste, y entonces así pues evitar pues una operación en la rodilla, que es lo que todos quisiéramos evitar. Muy bien, pues gracias doctor José Alberto Rivero, eso fue el consultorio de Miguel aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos. Les vuelvo a compartir el teléfono para hacer citas con el doctor, es el 777-907-9212, 777-907-9212 y la Clínica Artivida está ubicada en Río Mayo 803 en la colonia Vista Hermosa. Nos escuchamos mañana.